La historia nos lanza de golpe a una carretera desierta que en cuestión de segundos es tomada por una unidad táctica del ejército estadounidense. Poco después se revela que el escenario es Kandahar, una de las regiones más peligrosas de Afganistán. El convoy avanza hacia un punto sin cobertura, lo que obliga a los soldados a extremar precauciones. Esta carga recae principalmente en Alan, el líder con mayor experiencia del grupo. La misión es clara: localizar y evacuar a Jay, su compañero, cuyo equipo quedó inmovilizado en medio del territorio hostil. Tras el reencuentro, cargado de alivio, se deja ver un dato importante: ambos comparten un vínculo de sangre. Mientras Alan intenta poner en marcha el vehículo averiado, Jay le abre su corazón y expresa su frustración. Está cansado de la rutina, de patrullar sin acción, de no haber disparado en tanto tiempo. Es entonces cuando menciona su intención de ingresar al exigente programa Ranger. Alan, con más años encima, intenta disuadirlo, recordándole que están cerca de finalizar su servicio. Pero Jay no da marcha atrás. Le recuerda una promesa que hicieron en el pasado y asegura haber investigado todo lo necesario. La edad no será un obstáculo. Finalmente Alan accede por su hermano más que por convicción propia. Con el vehículo nuevamente operativo, Alan recoge su equipo y se dispone a volver con su unidad. En ese instante, escucha a Jay celebrando con entusiasmo, convencido de que pronto serán verdaderos soldados. su voz llena de emoción se quiebra en agradecimiento por todo lo que Alan ha hecho por él. Pero la alegría se rompe en segundos cuando un grito atraviesa el ambiente. En cuestión de segundos, todo se convierte en un infierno. Una explosión sacude el convoy y todos los vehículos son destruidos sin previo aviso. Al reincorporarse, Alan presencia cómo el camión donde iba su hermano es lanzado por los aires, envuelto en fuego. Antes de poder reaccionar, Una detonación cercana lo expulsa violentamente. Cuando recobra el sentido, el dolor es insoportable. Un fragmento metálico atraviesa su rodilla. Aún así, se arrastra entre los restos, buscando. desesperadamente, a Jay. El panorama es desolador: cuerpos mutilados, silencio y devastación. Parece no haber sobrevivientes. Sin embargo, Jay aún Pero respira. justo cuando Alan logra llegar hasta él, la escena se desvanece. Han pasado 2 años desde aquel ataque. Ahora lleva una prótesis en la rodilla. Soportar el daño, además de depender de medicamentos para sobrellevar el dolor. El autobús se dirige a la base de entrenamiento Ranger en Colorado. A pesar de la ausencia de su hermano, está decidido a cumplir aquello que prometieron. Al llegar, Los aspirantes deben dejar atrás cualquier símbolo de su pasado militar: rangos, medallas, identidad. Nada de eso tiene valor en este lugar. Lo que destaca de inmediato es la diferencia de edad entre Alan y los demás. En este entorno, los nombres dejan de existir. su única forma de ser identificado. Si fallan, ese número desaparece sin dejar rastro. Cuando Alan se presenta en el registro, el capitán examina su historial. Ha sido rechazado en múltiples ocasiones. Por su condición física, esta es su última oportunidad. Ante la pregunta de qué hará si falla, Alan admite no tener alternativa. El oficial, considerando su situación, decide darle una última oportunidad. A pesar de su experiencia previa, Alan rechaza cualquier posición de liderazgo. Prefiere comenzar desde abajo, como uno se le más. asigna el número 81, aunque seguiremos llamándolo por su nombre. El sargento Torres se encarga de dar la bienvenida. Con un discurso directo, los Rangers representan la punta de la lanza del ejército. Son los primeros en desplegarse, los primeros en atacar y los primeros que enfrentan lo que otros no pueden. Las siguientes 8 semanas serán una prueba extrema y solo unos pocos lograrán superarla. Quienes resistan deberán enfrentarse A una prueba final, una simulación de 24 horas conocida como la Marcha de la Muerte. Ahí se definirá quién realmente está preparado para pertenecer a la élite. Ese mismo día comienzan las evaluaciones físicas y mentales, sin pausas ni concesiones. Algunos no soportan la presión y abandonan. Algunos colapsan en el intento. Pero Alan continúa. Al caer la noche se anuncian varios números. Todos ellos quedan fuera del proceso por no cumplir con los estándares exigidos. Son quienes realmente merecen llevar la insignia. Solo los más resistentes lograrán mantenerse y entre ellos sigue Alan, quien no soporta esto solo por ambición propia, sino también por el recuerdo constante de su hermano. Al llegar a la mitad del entrenamiento comienzan las duras pruebas en el agua, donde cada El aspirante debe llevar sus pulmones al límite absoluto. Un Ranger resiste hasta el final. Superada esta etapa, se enfrentan a una exigente marcha por la montaña, donde deben alcanzar la meta dentro de un tiempo exacto. o serán eliminados. En esta fase conocemos a Blake, el recluta que lidera el grupo durante el ascenso por la pendiente. Sin embargo, su liderazgo se ve opacado cuando uno de los soldados señala Que Alan ya se encuentra muy por delante. y que no tiene intención de esperar a nadie. De hecho, es el primero en llegar al punto de retorno. Cuando los sargentos le preguntan por sus compañeros,
Responde con ironía que se detuvieron a observar el paisaje. El instructor revisa el tiempo. Ocultar su sorpresa. Durante las siguientes pruebas, Alan continúa destacando por encima del resto. A pesar de su edad y de haber rechazado el liderazgo formal, Sus resultados hablan por sí solos. tiene el mejor tiempo, nadie logra derribarlo en combate cuerpo a cuerpo. Y su resistencia es claramente superior. Pero todo eso pierde valor si no sabes manejar un arma. Así que cuando llegan las pruebas de tiro, el sargento Torres presiona a los reclutas preguntándoles si alguno tiene experiencia en combate real. Algunos admiten que jamás han estado en territorio enemigo, pero cuando llega el turno de Alan, deja claro que El único que ha vivido la guerra de cerca. Tras finalizar las prácticas, todos coinciden de que es el aspirante más completo del grupo. Hasta ese momento había permanecido aislado durante las comidas. pero varios comienzan a acercarse. Se dice que recibió una condecoración por su desempeño en Afganistán, aunque él evita crear cualquier tipo de vínculo. En medio de esa conversación, Kevin, el número 60, Señala el televisor para llamar la atención del grupo. Informa que la NASA ha detectado un asteroide con comportamiento inusual, cuya trayectoria podría acercarlo lo suficientemente a la Tierra como para afectar los satélites. Con el paso de los días, la historia de Alan se extiende entre todos. Se comenta que tras la destrucción de su unidad, cargó a su hermano. Durante kilómetros hasta regresar a la base. Cada noche el dolor de su rodilla le recuerda que no es invencible, pero el tatuaje en su brazo lo exige seguir adelante por su hermano. Durante una guardia nocturna, Stephen, el líder de la unidad, le observa tomando varias pastillas y comienza A sospechar que podría estar utilizando algo indebido para mantenerse en ventaja. Con la llegada de la sexta semana de los 200 candidatos iniciales. Quedan menos de 25 aspirantes. Ahora todos enfrentan pruebas mucho más exigentes. Deben cargar heridos y soportar explosiones constantes y recuperar información bajo presión extrema. Aunque todo forma parte de simulaciones, cada ejercicio revive a Alan el trauma de su pasado. En ese momento vemos lo que realmente ocurrió. Encontró a su hermano, lo cargó sobre sus hombros y con la rodilla destrozada avanzó durante horas bajo el sol y el peligro. Constante hasta alcanzar la base. Para muchos es un verdadero héroe, pero para el sargento Torres comienza a convertirse en un problema. Esa misma tarde, después de que Alan se excediera en una prueba acuática y perdiera el conocimiento, Recibe la orden de presentarse en su oficina. Mientras espera las noticias sobre el asteroide, vuelve a aparecer. Ya no solo sigue una trayectoria irregular, sino que también parece fragmentarse mientras se aproxima a la Tierra. Torres lo lleva ante el capitán Sheridan, quien le informa que ha pedido su expediente completo tras el ataque. Alan se postuló de inmediato para los Rangers sin completar su rehabilitación. Esto confirma que conocen su lesión. Aunque no entienden cómo ha logrado mantenerse en la cima del grupo, sospechan que su motivación es excesiva o incluso obsesiva, lo que pone en duda su estabilidad mental. Expulsarlo directamente representa una deshonra, así que Sheridan le presenta Una carta de renuncia voluntaria y le pide que firme. Sin embargo, como no ha fallado en ninguna prueba y sus evaluaciones psicológicas lo consideran estable, no tiene ningún motivo válido para retirarlo. Alan se niega sin dudarlo. Durante la siguiente selección, Torres cambia la dinámica y en lugar de mencionar eliminados, menciona a quienes continúan. por un instante, Alan cree haber quedado afuera, pero en realidad recibe la orden de prepararse en 30 minutos para la prueba final, la marcha de la muerte. La misión es clara. Un avión aliado ha caído en territorio enemigo y deben recuperar información clave antes de destruirlo. Además, el piloto ha sido capturado y retenido en una aldea cercana. El equipo debe rescatarlo y regresar al punto de extracción antes de que se agote el tiempo. En ese momento, el sargento Torres Anuncia un cambio inesperado. Stephen deja de ser el líder del grupo y Alan toma el mando. Aunque la opción no es bien recibida, no hay opción de rechazarla. Esta es la prueba definitiva, especialmente para alguien que evitó liderar durante todo el entrenamiento. Ahora, frente al grupo, muchos Dudan de su capacidad para dirigirlos. Por su parte, Stephen, que se esforzó por construir liderazgo y cohesión, ha sido desplazado. Ambos equipos abordan helicópteros Black Hawk que los transportan al punto inicial. Desde el aire observan una cantera de una empresa privada. El piloto los advierte que si se desvían hacia esa zona, la misión se considerará fallida. Al aterrizar, el equipo avanza bajo el mando de Alan, quien los guía a través del bosque hasta iniciar el ascenso por la montaña. Al caer la noche, han avanzado más de lo previsto, por lo que Stephen les sugiere permitir un breve descanso, recordándole que no todos pueden mantener ese ritmo y deben estar listos para una posible emboscada. Esa noche, mientras hacen guardia, Stephen intenta cuestionarlo sobre las pastillas, pero Alan lo interrumpe. Le deja claro que si no tiene relación con la misión, no piensa hablar del tema. Justo en ese momento, algo totalmente inesperado ocurre. Una potente onda de choque sacude toda la zona
Al levantar la mirada, se enfrentan a algo totalmente imposible. Fragmentos del asteroide cayendo en una zona cercana. Mientras el resto del equipo asume que se trata de fuego o de artillería, o quizá del inicio de una emboscada. Sin embargo, gracias a su experiencia real en combate, Alan reconoce de inmediato que eso no encaja con ningún patrón conocido. Sin perder tiempo, ordena a todos recoger el equipo. El descanso ha terminado. A la mañana siguiente encuentran... Parece ser una aeronave derribada junto al río. Deciden acercarse, pero al observar con detenimiento, notan que no se parece a ningún avión convencional. Al principio, creen que es parte de la simulación, una especie de montaje elaborado por el capitán para hacer la prueba más realista. Stephen propone seguir el plan original, sugiriendo crear una distracción, mientras un pequeño grupo se aproxima a los restos. Sin embargo, cuando intentan comunicarse con la base, solo reciben un ruido estático y extraño. Incluso las brújulas comienzan a fallar sin sentido. Es entonces cuando Alan decide dividir el equipo de forma táctica. Organiza una unidad de vigilancia, otra encargada de las explosiones y otra de avance lento, aplicando protocolos de combate real ante una situación desconocida. El grupo de aproximación se divide En dos partes la estructura. Alan deduce que si hay una amenaza cerca, esta formación les permitirá reaccionar con mayor eficacia. Apenas los soldados alcanzan la posición, comprenden de que aquello no es un avión. Mientras tanto, el equipo de explosivos se prepara para ejecutar la distracción. Pero en ese instante, Alan detecta un reflejo metálico proveniente de una colina cercana. De inmediato, ordena a Alex, a su segundo al mando, que mantenga la posición. Mientras él se dirige a investigar en este momento crítico, Steven decide ignorar las órdenes y toma la iniciativa por su cuenta. Ordena colocar las cargas sobre la estructura desconocida, preparándose para destruirla por completo. Al mismo tiempo, Alan descubre el verdadero avión del ejército oculto en la vegetación. De pronto, una explosión masiva sacude el área. El ejército ha detonado los explosivos. Y una nube espesa de humo cubre todo el entorno. Al escuchar la detonación, Alan corre de regreso hacia su unidad. Cuando el humo se disipa, la escena es aterradora. La estructura Ahora sigue intacta, pero algo ha cambiado. Parece haberse activado. En cuestión de segundos, comienza a elevarse del suelo, mientras despliega múltiples sistemas de armamento. Los reclutas entienden demasiado tarde que han cometido un error fatal. Y Stephen queda completamente paralizado ante lo que tiene enfrente. De pronto, haces de luz recorren la zona, escaneando cada rincón y marcando a todos los presentes. Cuando el escaneo termina, la luz cambia de azul a rojo y todo se desata. El sistema de armas se activa y la máquina abre fuego sin advertencia, eliminando a varios soldados en segundos. Aquella cosa parece conocer la posición de cada uno y dispara sin dudar. Cuando Alex está a punto de ser alcanzada, Alan aparece en el último instante y la empuja fuera de la línea del fuego, salvándole la vida. Sin perder tiempo, ordena la retirada inmediata. Ya no hay duda, esto no es un entrenamiento. Están frente a una amenaza real. El equipo retrocede hasta un risco, creyendo haber salido del alcance, pero una granada cae justo frente a ellos. Sin otra opción, se lanzan por el acantilado. El impacto contra las rocas es brutal y varios resultan gravemente heridos. Algunos sufren traumatismos severos, otros quedan atravesados por fragmentos, reduciendo rápidamente el número de sobrevivientes. Al ver a sus hombres en ese estado, Alan revive el momento en el que encontró a su hermano agonizando. Al mirar su mano, descubre que tiene varios dedos fracturados. Pero el dolor no lo detiene, se lo recoloca y se pone de pie. Stephen está herido en la pierna, aunque otro de los soldados ha quedado empalado tras la caída, mientras el grupo atiende a los heridos. Alan decide regresar al risco para intentar recuperar el radio. Al llegar arriba, encuentra un escenario devastado. Rastros de sus compañeros están esparcidos por todas partes, pero lo peor no es eso. La radio ha sido destruida por completo. Están incomunicados. En ese momento, escuchan los gritos de un sobreviviente, pero antes de poder ayudarlo, la máquina reaparece y lo elimina con un misil directo. Alan regresa con los demás y les informa la situación. Han perdido más hombres. Y lo peor es que esa cosa sigue rastreándolos. Deben moverse de inmediato. Ordena abandonar las armas, ya que solo cuentan con munición de fogueo completamente inútil. El número 96 se queda atrás ayudando a Stephen, cuya pierna no resiste más. De pronto, la brújula de Alan comienza a girar sin control. Un segundo después, la máquina aparece detrás del número 96 y lo elimina con 2 misiles. En el fondo del risco, Stephen vuelve a caer y Alan ordena silencio absoluto. Desde arriba, el escáner azul vuelve a cubrir la zona. Por un momento parecen haber salvado, pero Stephen mueve la pierna accidentalmente y queda expuesto. La luz cambia de azul a rojo. Alan no duda, es momento de correr. La unidad huye desesperadamente mientras él arrastra a Stephen. La máquina responde lanzando misiles, granadas que arrasan a su alrededor. A pesar de todo, algunos logran sobrevivir y alcanzar la cobertura. La pierna de Stephen está destrozada y no tienen analgésicos.
Lo que Alan debe hacer para salvarlo es brutal. El dolor termina por dejarlo inconsciente. Luego Alan explica lo que vio. Esa cosa no es el objetivo. Bloquea comunicaciones y los está cazando. Su única opción es llegar a la aldea a 8 kilómetros. Para evitar ser detectados, deben avanzar pegados al suelo. Más adelante encuentran un río y para cruzarlo deben improvisar una tirolesa antes de que alguien más reaccione. Alan se ofrece como voluntario. Sin esperar respuesta, comienza a prepararse para cruzar. Antes de partir, Alan entrega una brújula con una advertencia precisa. Si la aguja comienza a girar sin control, significa que esa cosa está cerca y deben lanzar al agua de inmediato. Dicho esto, se arroja al río y nada con fuerza contra la corriente. Durante unos segundos angustiantes, los remolinos parecen arrastrarlo hacia el fondo, pero de pronto logra emerger en la otra orilla. Ahora su objetivo es encontrar un árbol lo suficientemente firme para asegurar la cuerda y permitir que el resto del equipo pueda cruzar. Como Blake obtuvo la mejor puntuación en tirolesa, sin embargo, a mitad del trayecto, un nudo de la cuerda complica todo. y parte de la camilla improvisada se rompe, dejando a Stephen suspendido sobre el río. El equipo debe hacer un esfuerzo extremo para sostenerlo, descuidando por completo la brújula. Es entonces cuando la máquina aparece con un solo disparo preciso, elimina a uno de los soldados y corta la cuerda, haciendo que todos caigan al agua. Alan queda en la peor posición, ya que cada vez que intenta salir a la superficie, la máquina dispara para rematarlo. Por fortuna, la corriente los arrastra hacia los rápidos y logran alejarse lo suficiente. Poco después, Alan logra ver a Stephen y nada hacia él con urgencia. El resto del equipo los lleva a ventaja, pero cuando una enorme cascada surge frente de ellos, entienden que no hay escapatoria. Finalmente logran sacar a Alan del agua, quien se había negado a soltar a Stephen en todo momento. Ambos sobreviven, continúan su avance hacia la aldea. Por lo que encuentran al llegar es devastador. El lugar está completamente destruido y no hay señales de vida. Al inicio Alex piensa que se han ido abandonados, pero al observar el cielo comprenden que la aldea estaba justo en la trayectoria de impacto de aquel objeto. Todos recuerdan entonces las noticias sobre el asteroide. No queda duda, eso no es de este mundo. Algunos comienzan a perder la calma, sin armas reales, sin comunicación y enfrentando a una máquina alienígena. El miedo se apodera del grupo. Alan intenta mantener el control, pero Blake le confronta, reclamándole que no todos pueden ser como él. En ese momento, Alan lo toma del cuello y le revela la verdad. No llegó cargado a su hermano hasta el final. Se desmayó antes de alcanzar la base y despertó en un hospital. Mientras su hermano ya estaba muerto, la medalla que recibió representa el peor día de su vida. Aún así, les deja claro que deben seguir adelante. Si no logran advertir al mundo, muchos más serán dados de baja. Por suerte, logran encontrar un vehículo blindado que sobrevivió al impacto. Ahora solo necesitan hacerlo funcionar para tener una oportunidad. Pero justo cuando parece que todo mejora, una bengala se eleva en el cielo, señala de que la máquina se aproxima. Blake decide arriesgarse para recuperar munición que podría marcar la diferencia. Sin embargo, en el momento que corre hacia el vehículo, la máquina aparece y lo atraviesa por la espalda. Las municiones llegan, pero él cae sin vida a pocos metros. Alex pone el vehículo en reversa mientras el resto del equipo usa la munición para causar por primera vez daño real a la máquina. El blindaje resiste parcialmente los ataques, aunque no por mucho tiempo. Logran avanzar lo suficiente para evitar los misiles, pero la máquina responde lanzando múltiples granadas que saturan la zona. Sin otra opción, Alex se lanza por un risco para salvarlos. Tras el impacto, creen haber escapado, pero la máquina desciende desde lo alto y aterriza enfrente de ellos. En ese instante comienza a cargar un enorme rayo de energía y dispara. El ataque destruye la transmisión del vehículo, dejándolos inmóviles. El equipo responde con todo lo que tiene, pero uno a uno comienzan a caer. Algunos quedan gravemente heridos, otros mutilados. Con un segundo disparo, la parte trasera del vehículo es destruida y Stephen sale expulsado. Alan intenta sostenerlo, pero no puede evitar que caiga. Grita a Alex que se detenga. Al vehículo, pero al mirar, descubre que ya ha muerto. El automóvil pierde el control y se estrella contra una roca. Tras una visión del pasado, Alan despierta entre los restos. Todo está destruido. El equipo ha muerto una vez más. Parece ser el único sobreviviente. El último disparo que realizó logra ganar algo de tiempo, dejando a la máquina atrapada entre escombros. Poco después, observa parte de la estructura en una colina cercana, enviando una señal al espacio cerca de allí. y encuentra a Stephen, quien contra todo pronóstico sigue con vida. Pero el peligro regresa. Las llamas del vehículo provocan una explosión que llama la atención de la máquina. Un instante después, el láser aparece nuevamente y comienza a escanear la zona. Luego, inicia su descenso por la montaña. Para Alan, la situación se repite. Está herido, arrastrando a un compañero mientras intenta alejarse. Una hora después, alcanza el bosque. Por ahora están a salvo, aunque la lluvia dificulta el avance. Tras varias caídas, Alan pierde el control y golpea el suelo con frustración. En ese momento, su reloj marca el final de la misión. Han pasado 24 horas. Segundos
Segundos después, Stephen despierta y le confiesa que conocía a su hermano. Habían entrenado juntos En paracaidismo, dice que era un gran hombre y lamenta su pérdida. Pero antes de continuar, el escáner azul reaparece. Esta vez la máquina está analizando todo el valle. Al mismo tiempo, sabe que siguen con vida y no se detendrá hasta eliminarlos. Mientras la amenaza avanza, Alan detecta algo crucial. La estructura enemiga está dañada, los escombros de la colina han afectado su sistema, Obligándola a abrir pequeñas esclusas para liberar el calor interno. Eso significa una cosa, no es invulnerable. Esos puntos expuestos son su única oportunidad. Con la pierna de Stephen destrozada, Alan toma una decisión inevitable. Debe ir solo hacia la cantera con la esperanza de encontrar algo. cualquier cosa que pueda cambiar el destino del enfrentamiento, y lo encuentra: dinamita, maquinaria pesada y una pistola de bengalas que podría marcar la diferencia. Sin embargo, activa los sistemas de la mina, luces, motores, todo cobra vida en medio de la oscuridad. Mientras tanto, Stephen permanece inmóvil, conteniendo la respiración, mientras la máquina se acerca lentamente, implacable. Justo cuando está a punto de ser ejecutado, una bengala cruza el cielo. Alan, una vez más, salvándole la vida. Minutos después, la máquina entra en la cantera. Su escáner azul recorre el terreno, analizando cada detalle, sin notar las cargas explosivas ocultas bajo sus pies. Alan no duda, presiona el detonador, la tierra explota, la máquina se desploma dentro del foso, y entonces aparece Alan al mando de un bulldozer colosal. Avanza sin detenerse, usa la pala como escudo bloqueando los disparos, mientras embiste con toda su fuerza, Empujando a la criatura hacia la zona de descarga de carbón. Activa la cinta transportadora. Toneladas de material caen directamente dentro de la esclusa abierta. La máquina intenta reaccionar, activando sus propulsores para escapar, pero Alan no se detiene. Antes de que el rayo láser se cargue por completo, vuelve a embestir. Esta vez no hay escapatoria. El carbón invade por completo el sistema interno, la temperatura se dispara, la máquina comienza a fallar desde dentro, pero el bulldozer no resistirá mucho más. Alan lo sabe. En el último segundo, salta fuera del vehículo. Justo antes de que todo explote, una explosión brutal sacude la cantera. Tras tanta destrucción, finalmente la amenaza cae. Pero no termina ahí. En un último acto, la máquina libera todo su arsenal, misiles, granadas, todo. Una explosión masiva arrasa la cantera por completo. El silencio que queda después es absoluto. A la mañana siguiente, Alan tiene otra oportunidad, y esta vez no falla. Carga a Stephen sobre sus hombros, paso a paso, dolor tras dolor, hasta cruzar la línea final. La prueba ha terminado. Alan se convierte en Ranger, cumpliendo la promesa que le hizo su hermano. Pero la victoria dura poco. Los helicópteros regresan con restos de la máquina, y el capitán Sheridan revela la verdad. El asteroide no era uno solo, es fragmento de cientos de cápsulas. Las máquinas están por todo el planeta. Esto es una invasión. En las pantallas, el mundo cambia, las fronteras desaparecen, ya no hay bandos, solo supervivencia. Los satélites lo confirman. Más están llegando y no tardarán. Sheridan lo sabe. Alan podría retirarse, podría alejarse de todo esto, pero hay una realidad imposible de ignorar. Es el único hombre que ha logrado destruir una de estas máquinas sin armamento convencional. Su experiencia es la clave. Para la misión. A pesar del dolor, a pesar de todo lo que ha aprendido, Alan toma una decisión. Se equipa, esta vez con armas reales. No hay entrenamiento, no hay insignias, solo una misión: sobrevivir y salvar al mundo de su extinción. Si te gustó este resumen, dale like y sígueme. Hasta la próxima.